creo que hay un punto muy importante, me sabe fatal ir un poco de abuelo cebolleta, pero hay un punto importante que deberíamos comentar, que es que la compañera que habla de delegada sindical lo ha dicho, otro compañero aquí lo ha dicho, y también el profesor creo que también lo ha comentado, bueno, y el amigo de Simat, más claro imposible. O sea, nosotros tenemos una democracia, yo por suerte o por desgracia tengo ya bastantes añitos y, bueno, sí, perdón, es que estoy encorvado, no puedo levantarlo más. Bueno, voy a intentarlo. Bien, el problema es el siguiente. Yo vine a España, volví a España de la inmigración como tantos, no sé si os acordaréis que habían 4 millones de españoles emigrados. Ese era el milagro de Franco. El milagro de la España franquista, del desarrollismo, fue el dinero de la inmigración. No, ya os digo, me voy pero vuelvo, no estoy hablando en vano. Entonces, ¿qué ocurre? De golpe se muere el abuelete, el hijo puta, y parece ser que al gran imperio que estaba aquí con sus bases, eso lo sabéis todos, ese gran imperio ya le interesaba que fuéramos una democracia, porque las democracias, igual que en Latinoamérica, primero se pusieron, según la escuela de Washington, las dictaduras, y luego se dieron cuenta que era más rentable la democracia porque la gente consumía más y daba más dinero a ganar. Así que nos pusieron una democracia como regalito, pero fue una democracia artificial. Aquí no hubo una verdadera transición. Yo os lo aseguro porque yo voté en las primeras elecciones que hubieron en España y esto era o lo tomas o lo dejas, son lentejas. ¿Sí? O la Constitución con el rey o los militares otra vez. Porque así se nos pintó. Entonces, para que hubiera una democracia se inventaron los sindicatos. Y digo bien, se inventaron porque se montaron a golpe de talonario. Como bien ha dicho la compañera, los sindicatos comen del pesebre. Entonces, señores, esto no es igual que en Francia, donde los sindicatos viven de las cuotas de sus afiliados, donde los sindicatos, cuando hay una huelga, dan dinero a los huelguistas para que aguanten. Aquí no hay nada de eso. Lamento tener razón. Ojalá no tuviera razón. Y luego los partidos se montaron igual. Los partidos a tanta peseta por voto, ahora son céntimos de euro o euros, luego tienes derecho a coche oficial, luego tienes derecho a no sé qué, y al final lo que tenemos es una cuadrilla de mangantes que están en un parlamento sentados, son estómagos agradecidos, que solo tienen que apretar el botón de voto que les mandan desde arriba, con lo cual ni siquiera los representan al que los ha puesto ahí. Con lo cual, no olvidemos nunca, yo lo digo porque todo el que, como dice la historia, ya sé que suena abuelo también, todo el que olvida su pasado o no lo recuerda está condenado a repetirlo. Entonces hay que aprender de nuestros errores y saber que en España la transición nunca se hizo bien. Aunque la hemos querido vender como modelo, hemos ido, si han ido, me acuerdo que una vez fue Solchaga a venderle a Castro nuestra idea de democracia, a venderle a otros países latinoamericanos cómo había que hacer las cosas, o a África, cuando realmente lo que deberíamos haber hecho es callarnos, que bastante vergüenza nos estamos pasando todos. Yo, por suerte o por desgracia, mi padre ya falleció. El pobre hombre estuvo en la guerra, estuvo luego condenado a muerte, estuvo en la cárcel, y si viera ahora en qué se ha convertido la democracia por la que tanto luchó, se le caería la cara de vergüenza, como a tantos otros. Realmente, compañeros, lo que ha pasado en este país ha sido bochornoso. Todo se ha hecho a golpe de talonarios. Luego hemos creado unos estados de las autonomías que yo en principio estaba muy a favor, pero ahora me he dado cuenta que me cuestan un dineral de mi bolsillo, igual que del vuestro. Y porque estamos triplicando puestos, cuadruplicando coches oficiales, cargos de confianza, los ayuntamientos que montan sus pirulas, sus amiguetes, y al final estamos acabando, yo creo que estamos acabando con unos gastos tan bestiales y tan demenciales que esto, o cambiamos el modelo o no va a poder funcionar en la vida. No porque haya muchos funcionarios, no porque la gente no trabaje, es porque tenemos administraciones triplicadas, cuadriplicadas, tenemos las diputaciones que no sirven de nada. Entonces todo ese tema también, ya sé que este no es el tema de debate principal en este momento, pero debería de plantearse también como un tema de debate, creo yo. En fin, si queremos cambiar el sistema, habrá que empezar a hacer limpieza, a coger la escoba y empezar a barrer. Lo que no hay derecho, ya sé que por ejemplo Estados Unidos es un país que no es un ejemplo, para mí no lo es, desde luego, pero lo que no hay derecho es que España tenga más funcionarios que Estados Unidos. Joder, que son 300 millones y nosotros somos 40. A ver, yo es que lo veo escandalosamente, yo veo escandaloso, no digo que los funcionarios no trabajen, pero lo que veo escandaloso es que tengamos una estructura estatal tan bestial, tan inmensa, tan enorme, que
se come todos los recursos, y es que hay ayuntamientos que no tienen ni para pagar ya solamente a su plantilla. No hablemos ya de hacer obras sociales o trabajos. Y luego otro tema que también es importante, ya que hablamos del ayuntamiento, y por eso acabo, porque no me quiero hacer pesado, no sé si sois conscientes de la cantidad de paro innecesario me refiero paro que se podía haber evitado simplemente si las administraciones pagaran. Hay un señor, por ejemplo, que tenga 50 empleados y 10 camiones de basura y que esté recogiendo una zona de Valencia cualquiera, puede que lleve 2 años sin cobrar. El señor al final tiene que cerrar, tirar a la calle a los trabajadores. Y esa basura no se recogerá o la recogerá otro. Pero ese paro, si el señor Camps, en vez de hacer la Fórmula 1 o en vez de hacer el puente de Calatrava por 400 millones de euros, hubiera dedicado ese dinero a pagar a los que le deben dinero, para la sanidad, la educación, que se dan barracones, todo eso, y se hubiera pagado debidamente, hay empresas que no hubieran quebrado. Que el nivel de paro que tenemos ahora mismo aquí es en parte debido a la morosidad del propio gobierno, tanto regional, autonómico como municipal. Os lo comento porque ya sé que algunos pueden pensar, joder, qué tema pesado, pero quiero insistir en el hecho de que estamos viviendo nuestra historia y las consecuencias de las cosas mal hechas en los años 70. Todo se hizo mal, no se quiso depurar, aquí nadie pidió venganza. En aquel tiempo, yo recuerdo que en varias tertulias radiofónicas decíamos que la transición española había sido un ejercicio tremendo de generosidad por parte de la izquierda, que no buscó ninguna venganza, ni la quiso nunca. Si nadie quería venganza, simplemente que se apartaran de los cargos personas que eran unos impresentables, joder, y nunca se han apartado, aún están ahí. Aún está ahí el señor Fraga. Aún está ahí, honorariamente aún está ahí. Entonces, ¿cómo queremos cambiar esto si de entrada no hacemos una pequeña limpieza interior de todo lo que es la estructura? Entonces yo plantearía, digamos, en los análisis que se puedan hacer de propuestas futuras, por lo menos que se haga una limpieza real del sistema. Y esa limpieza tiene que empezar por los enchufados, por quitar toda esa gente que no hace nada, que no sirve para nada y que solo está cobrando y vaciando las arcas de un Estado que ya están bastante pobres. Entonces, planteémonos el debate ese, digo yo, como una alternativa. Lo principal, sobre todo, creo yo, es, y ya para acabar, esta vez sí, que el lunes estemos aquí. No olvidemos que mañana no se acaba nada, mañana empieza. Compañeros, es que si mañana no vamos a casa, cuando se acaben las elecciones municipales, se van a descojonar de nosotros en medio mundo. Y encima con razón. Es que tenemos que insistir y no levantarnos de aquí ni de Madrid ni de Sol hasta que no se haga algo. Además, tomemos ejemplo de las incipientes democracias nacientes árabes, que coño lo han conseguido, joder. ¿Nosotros no vamos a ser menos que ellos o qué? Yo creo que no. Yo creo que podemos conseguir que esto cambie, aunque sea un poco, pero por lo menos que avancemos un paso. Retroceder ni para, como decía mi padre, ni para coger carrerilla, ni para coger carrerilla hay que retroceder un paso, sino avanzar y falcarse aquí. Y quedarnos aquí el tiempo que haga falta para que esto evolucione en el buen sentido. Así que vayan tomando nota los de arriba, porque si no, nos van a joder.